Cordial saludo, este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y vamos a explicar el concepto de histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias es la representación gráfica del comportamiento de una variable cuantitativa, es decir, no existe el concepto de histograma para una variable categórica. El histograma permite visualizar el comportamiento de la variable, su simetría, sus sesgos, su ubicación, su variación, su distribución. Describe las frecuencias utilizando rectángulos adyacentes, donde la altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de la categoría que representa. Y se construye con las siguientes características. Los datos se clasifican en categorías de igual longitud. Los valores de la variable y o categorías se representan en el eje X. Las frecuencias de cada categoría se representan en el eje Y. La frecuencia de cada categoría se representa mediante una barra. Todas las barras se dibujan una junto a la otra. Este es un ejemplo de histograma construido. Quiero que noten las barras, pero en este momento quiero que noten el ancho de las barras que representa el ancho o la amplitud de cada categoría. Esa distancia que estamos marcando ahí, miren, y quiero que noten que es la misma para todas las barras. Todas las barras tienen igual longitud. Incluso esta que no aparece. Ahora vamos a ver por qué es que no aparece. Todas las categorías del histograma tienen igual amplitud. Es importante el siguiente tip. Cuando ustedes construyan un histograma y resulte con muy pocas categorías, dígase menos de 10, esto nos indicará que puede ser o que tengamos muy pocos datos para realizar ese histograma o que nuestro sistema de medición no está realizando una buena discriminación de las unidades que estamos analizando. Aquí queremos indicar que es sobre el eje X donde se observan los valores de la variable que estamos graficando. El eje Y indica la frecuencia de cada categoría. Entre más alta la barra, son más probables sus valores. ¿Eso qué indica? Que cuando construyeron este histograma, esta es la categoría que tuvo mayor cantidad de datos. Esta categoría tuvo mucha mayor cantidad de datos que esta categoría. Esta categoría que está aquí en medio, por eso no se le ve la barra el color azul, porque no hubo datos, está con frecuencia 0. La cantidad de datos se indica en la frecuencia. La cantidad de datos que hay en la categoría se indica en la frecuencia. Entonces, la altura de cada barra representa la frecuencia de la categoría. Mira, esta categoría tiene mayor frecuencia que esta. Esta es la categoría de mayor frecuencia en todo el histograma. Entonces quiero que noten que la altura de la barra representa la frecuencia. Y la forma como se organizan las barras y sus alturas es lo que da el concepto de distribución de los datos. Cada grupo de datos, cada fenómeno estudiado, cada proceso tiene su propia distribución de datos, es decir, su propio histograma. Pero en el análisis de datos se acostumbra a tratar de semejar
mi histograma con alguna distribución de probabilidad conocida, es decir, a asignarle un modelo. En algunas ocasiones es posible, en otras no. Entonces, por ejemplo, miren, las barras representan nuestro histograma y la curva representa un modelo conocido que nosotros queremos probar si se parece o no a nuestro histograma. Cuando nuestro histograma se parece altamente a la curva o al modelo que queremos asignarle, es cuando decimos, nuestro histograma se ajusta a tal o cual modelo probabilístico, a tal o cual distribución de probabilidad. Aquí estamos viendo un ejemplo visual, pero esa es la parte que vamos a definir estadísticamente a través de las pruebas de bondad de ajuste. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de tipos de distribución de datos o tipos de histogramas, pero mirando solo la curva, no vamos a ver las barras. Miren, esta es una distribución. Imagínense que este es un histograma, lo que pasa es que no le hemos visto las barras. Pero ¿qué pasaría con este histograma? Miren, aquí estamos marcando la altura mayor o la categoría de mayor frecuencia y noten que no está en el centro de los valores de la variable que estamos analizando, sino que está más bien a la izquierda. Dice, frecuencias altas ubicadas al lado izquierdo de la distribución. Esto es una distribución con sesgo positivo. En las distribuciones con sesgo positivo, lo más probable es que el promedio corresponda a un mayor valor que la mediana. Esta es otra forma de distribución. Ustedes van a ver que la frecuencia más alta está ubicada relativamente a la derecha de los valores, ¿sí? Están los valores más altos de la variable. Frecuencias altas ubicadas al lado derecho de la distribución. Esto nos indica que tendremos una distribución con sesgo negativo, es decir, la ven que está contraria a la diapositiva anterior. En las distribuciones con sesgo negativo, el promedio va a tener un valor menor que la mediana. Esta es otra distribución. Aquí, ¿qué pueden notar? Que la categoría de mayor frecuencia está al centro de la distribución. Esto sería lo que se llama una distribución simétrica. Y en este caso una distribución que tiene forma de campana, que más adelante la estudiaremos con más detalle, que es la distribución normal, muy utilizada en el análisis de datos. Las frecuencias altas están ubicadas al centro de la distribución. Esto es una distribución simétrica o distribución sin sesgo. Y este es otro tipo de distribución. Miren que, aunque la forma de esta distribución es distinta a la que vimos inmediatamente anterior, coincide en que las frecuencias altas están ubicadas al centro de la distribución. Esta también sería una distribución simétrica sin sesgo. Entonces miren lo siguiente. Hemos visto 4 diapositivas para mostrar que hay distintos tipos de distribución. Pero los tipos de distribución diferentes que puede haber son infinitos. Les hablé de distribuciones con sesgo positivo. Son infinitas las que pueden tener esa forma. Distribuciones simétricas son infinitas. Dentro de
las distribuciones simétricas, ustedes ven que estaba la distribución normal, pero hay infinitas distribuciones que pueden cumplir las condiciones de una distribución normal. Miren que no es que una distribución que sea simétrica tenga que ser normal. Aquí estamos viendo este caso, esta es simétrica y no es normal. Vimos en las distribuciones con sesgo positivo una distribución Weibull, pero hay distribuciones con sesgo positivo que no son distribución Weibull. Por eso hay que estar muy pendiente a validar a qué tipo de distribución de probabilidad pueden corresponder nuestros datos. Eso lo haremos mediante las pruebas de bondad de ajuste. Siempre nuestros datos corresponderán a alguna distribución de probabilidad. Lo que puede ser posible es que no coincidan con alguna de las distribuciones conocidas o famosas o con nombres así sonoros. Aquí tenemos nuevamente un histograma y este es un histograma que corresponde a la distribución normal. ¿Qué cosa debemos notar? Que es un histograma simétrico, que las barras más altas tienden a estar al centro de la distribución y que a medida que nos alejamos del centro de la distribución, la frecuencia o altura de las barras va disminuyendo en la misma proporción si nos alejamos hacia la izquierda o si nos alejamos hacia la derecha, lo que nos da el concepto de simetría. Lógicamente que las coincidencias nunca van a ser perfectas entre unos datos reales contra una distribución de probabilidad, pero a través de una prueba de bondad de ajuste se busca que la coincidencia sea alta y que las no coincidencias no sean graves, para que sea lógico decir que nuestros datos se asemejan a cierto tipo de distribución. Estos datos corresponden a otro lote distinto al de la diapositiva anterior, pero también cumplen con la distribución normal. A través de una prueba de bondad de ajuste uno pudiera dilucidar cuál de los dos lotes se parece más a una distribución normal. Y este es un tip que queremos darle. Miren que aquí tenemos dentro de un mismo histograma los dos lotes anteriores. Caso que puede ser muy frecuente porque nosotros tendemos a colocar todos los datos en una misma columna y no distinguir que hay varios lotes. En ese caso, lo que vamos a ver y lo que ustedes notan es como que se ven dos histogramas en uno, como que tienen dos modas, pero a veces este problema no es tan distinguible como está aquí. Y entonces lo que quiero que noten ante todo es que ya sabíamos que el lote 1 tenía una distribución normal y que el lote 2 también tenía una distribución normal. Pero cuando juntamos estos dos lotes, ya la distribución no corresponde a una normal, porque estamos mezclando los datos. Perdimos el concepto de lote. Y eso es lo que nos puede suceder con mucha frecuencia cuando analizamos datos de nuestro proceso y vemos que no son normales. Pero si los estratificáramos, los dividiéramos de pronto por lote, por máquina, veríamos que esa falta de normalidad no sería tan grave como a veces lo imaginamos. Este es un histograma con tendencia a tener distribución uniforme, es decir, que la altura de todas las barras tenderían a ser iguales, no hay caída en curva como sucede en una distribución normal o como sucede en una distribución Weibull. Aquí sería una distribución más bien de forma rectangular. Esto ya sería una distribución
con sesgo positivo. Esto sería una distribución con sesgo negativo. Pero lo más importante que quiero es que tengan en cuenta que el tipo de distribución lo validamos a través de una prueba de bondad de ajuste. No lo podemos juzgar a simple vista a través de un gráfico, sino que vamos a aprender a hacerle una prueba estadística. Los histogramas se utilizan para identificar y clasificar patrones de variación, adecuar un modelo estadístico conocido al patrón de comportamiento del proceso estudiado, identificar posibles mezclas de datos, tener apreciación visual sobre la eficacia de nuestro proceso al compararlo contra las especificaciones. Posterior a ver el gráfico del histograma, nuestro interés debe radicar en qué tipo de modelo estadístico se adecúa a los datos. Dichos modelos pueden ser, entre otros, normal, Weibull, log normal, exponencial, y solo nombro algunos, pero hay miles de posibles distribuciones y tenemos que estar preparados también para que, de acuerdo al software que estemos utilizando, ya sea Minitab, Excel, StatGraphics, Crystal Ball, @Rix, ellos tienen un set de distribuciones y te pueden validar si tus datos corresponden a alguna de esas. Pero uno de los posibles resultados es que los datos que tú estás analizando no correspondan a alguna de esas distribuciones. Tienes que estar preparado también para esa situación. Bueno, entonces ahora les recomiendo que observen como complemento el video donde enseñamos a construir el histograma a través del software Minitab. Es importante tener en cuenta que si bien algunas de nuestras variables a estudiar debieran tener un comportamiento probabilístico normal, debemos contemplar la posibilidad que nuestro proyecto incluya variables que se adecúen a modelos distintos.